Llegamos a esta otra parte de la frontera. Wow, parece como que llegamos a la playa, mi hermano. Mira qué locura. Primer y el único cementerio japonés. Es decir, que Estados Unidos se descubra desde aquí. Quien no conoce su frontera no puede amar su país y su patria. Con esta visión llegamos al pueblo de Dajabón y de esa manera poder ofrecer una mirada distinta de la frontera dominico-haitiana. Conocimos una buena parte del muro fronterizo de la mano de su gente local y entendimos las novedades que está teniendo esta provincia, donde también conocimos el primer asentamiento de japoneses que llegaron a nuestro país en el 1956. Esta aventura comienza con un recorrido en buggies, que es un emprendimiento que llevan a cabo una pareja de locales, donde uno de ellos es descendiente de esos primeros japoneses. Aquí conoceremos parte del día a día de los mercados fronterizos, visitaremos el único cementerio japonés del país y culminaremos el recorrido asistiendo al primer festival gastronómico japonés, donde conoceremos aún más de esa cultura. Entrevistaremos a algunas personalidades que estaban presentes y conoceremos el verdadero impacto que tiene esta frontera para el porvenir de la República Dominicana. El día de hoy me encuentro en Dajabón y estos buggies que usted está viendo detrás de mí es porque se ha diseñado una ruta para conocer la frontera dominico-haitiana y en estos buggies vamos a vivir una experiencia que yo estoy seguro que a usted le va a encantar. A los equipos de protección. Oigan cómo es, que no es a lo loco. Aquí tenemos unos lentes que son para protegerte del sol, de tierra, que te pueda caer en los ojos. Ah, no, pero está chulo, ¿verdad? Y este pequeño pasamontaña que tú lo utilizas para protegerte la nariz del polvo, porque hay unas personas que son alérgicas y todo eso. Sí. Y ellos tienen, digamos que un guía que va delante de ti. Podemos darle sin miedo, ¿verdad que sí? ¿Cómo podemos aportar al desarrollo turístico de la provincia de Dajabón? Bueno, y de ahí surge Buggy Frontera Adventure, que es para conocer y mostrar la frontera. Estamos enfocados en promover el potencial turístico, cultural que posee Dajabón. Este emprendimiento de estos buggies surge de una iniciativa con mi esposo para promover y potencializar lo que tiene Dajabón, que las personas vengan a conocer su frontera. Si no conoces tu frontera, tú no amas tu país. Pues uno va entendiendo un poquito de la cotidianidad de estos pueblos. Parte de nuestra frontera donde tenemos el busto de Juan Pablo Duarte. Yo entiendo que este es un lugar que ciertamente merece su respeto y que uno se detenga, ¿no? Me encuentro en la Plaza Patriótica Juan Pablo Duarte. En uno de los puntos de demarcación, en este caso el número 17, las cosas que yo veo curiosas del recorrido es que no solamente uno se divierte y anda en sus buggies, sino que uno tiene la oportunidad de conocer lugares como estos, que si uno no lo conoce, entonces uno no puede amar su propio país. Exactamente este lugar donde usted está viendo, esta Plaza Patriótica Juan Pablo Duarte, este muro está dividiendo el río Masacre. Lo que tenemos ahí debajo es el río Masacre. Miren cómo usted lo puede ver incluso con personas haitianas ahora mismo tomando un baño. De aquel lado tenemos el puente que conecta los dos países y donde se hace el proceso de migración y al mismo tiempo el mercado bilateral entre las dos naciones. Que uno entienda que existen estos lugares de cómo es que funciona una frontera terrestre. Obviamente este lado totalmente custodiado por el ejército. Eso es donde se hace el proceso. Ahí es donde tú te desmontas, tú llevas tu pasaporte, te hacen el chequeo y ahí tú puedes cruzar el lado haitiano y viceversa, porque los haitianos también paran de este lado, luego del proceso de aduana en Haití, pues son dos procesos. Y lo que divide de por medio es el río Masacre, o río Dajabón, que es como se debería decir. Ver si compramos algunas mercancías, sobre todo la cerveza Prestige, que me dicen por ahí que hay algunas personas que andan con nosotros que les encanta. Pero yo quiero que ustedes vean el movimiento de personas, señores, que esto es caótico. Es una frontera muy concurrida. Mira la gente como está fajada ahí, los haitianos que se ganan la vida, digamos, de ese comercio, para que Haití tenga su propio desarrollo. Ese comercio es sumamente importante. Mira, la gente viene a hacer mercado aquí comprando ropa. Aquí te venden la cervecita Prestige, te venden el ron Babancourt. Mira, yo por aquí nunca me había metido, por ejemplo. Miren parte del mercado, miren lo que yo les digo, miren el mercado. Miren todos los productos que usted encuentra ahí. Mira que si medicina, cosmética, jabones, pailas, ropa. Todo lo que usted se imagina, señor, usted lo encuentra aquí. Es una cosa increíble, mira. Esto es parte atrás del mercado, porque en teoría el mercado real es eso que estamos viendo ahí a mano izquierda, pero es entrando de ese lado. Mercado fronterizo Dajabón, parte atrás. Esta es una zona nueva para mí, esto que vamos a ver. Esto es continuando la parte del muro. Miren cómo se ve el muro a la izquierda con presencia militar. Madame.
carne. Que eso se lo llevan para Ellos Haití. se lo llevan para allá. De diferentes la ciudad. mataderos se lleva carne a este punto. Ajá, la traen a este punto y ellos vienen todos para llevársela, para venderla allá. Y la venden para el allá. consumo de ellos allá. Digamos que el nivel de sanidad no es muy óptimo que digamos, con todo el respeto, ¿verdad? El Con protocolo. todo el respeto que merece. El nivel de sanidad es un poquito preocupante, pero es la realidad que hay aquí, no vinimos aquí a juzgar. Continuando esta línea fronteriza, lo que estamos viendo a mano izquierda, el Parque Industrial Codevi. Ese es uno de los lugares que yo siempre digo, es el modelo perfecto cuando se piensa en una solución para el problema haitiano. ¿Por qué razón? Que el Parque Industrial Codevi ahora mismo emplea alrededor de 17,000 personas, incluyendo unos 14,000 haitianos. Entonces yo siempre digo, ¿ustedes se imaginan que la frontera estuviese blindada por empresas de zona franca empleando haitianos? La historia fuera diferente, señores, porque quizás es una alternativa más para, en vez de venir a República Dominicana, pues ellos tendrían una oportunidad laboral en la frontera sin necesidad de cruzar. Allá adentro se llevan planes de foresta, sin número de proyectos, señores, también en la parte ecológica, que eso da gusto. Conozco muy bien a sus propietarios, una familia que de verdad ha ayudado bastante a nuestro país y que se le debe mucho. Pero miren qué bonito y frondoso también se ve esto, que creo que es interesante mencionarlo, que a veces no tenemos ese concepto de la parte de la frontera. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mira qué curioso aquí, incluso mata de coco, mi hermano. Como un sembradío de mata de coco, como que es atípico. Wow, parece como que llegamos a la playa, mi hermano, mira qué locura. Cambió, ¿de verdad? Otro tema que tiene la ruta es que tú atraviesas los ríos. Si el río está limpio, tú pudieses sin ningún problema darte un chapuzón. Fíjense este charco aquí, mira. Este es un charco que perfectamente, en una época que esté un poquito con más de lluvia, tú pudieses darte un chapuzón ahí. Gente trabajando la tierra, inmensidad de tierra, de terreno sembrado. Esto es otro mundo, señores. Yo no tenía idea, todavía no me había aventurado nunca por esta zona de la frontera. Fíjense ahí ya adelante, señores, que tenemos el muro. Vendríamos acercándonos nuevamente como si fuese a terreno haitiano. Y miren el muro claramente marcado por aquí con militares. Y, por ejemplo, los militares a lo mejor detienen. Fíjense qué interesante que dentro del mismo recorrido en el buggy llegamos a esta otra parte de la frontera donde tenemos el lado dominicano aquí, pero importante, ese lado que usted está viendo allá todavía sigue siendo República Dominicana. Más adelante, donde ya oficialmente se convierte en territorio haitiano. Otra pregunta que surge cuando uno llega a esta frontera, que uno ve estos muros, ¿qué distancia hay de línea fronteriza total desde el norte del país hasta el sur? Y hay un total de 380 kilómetros. Ahora mismo, ¿cuánto hay de construcción de muro? Según los datos, ahora mismo hay unos 165 kilómetros de muro divisorio. Se está ampliando, se está comentando que se están construyendo de 10 a 12 kilómetros más. Pero yo quiero que también nos demos cuenta de lo que tenemos de este lado. Fíjense la cantidad de arrozales. Esta comunidad que yo tengo aquí detrás es parte de La Vigía, que fue ese lugar donde llegó el primer asentamiento de japoneses en el año 1956, que fue un acuerdo que se hizo entre el gobierno dominicano de ese entonces, que era Trujillo, con el gobierno japonés, luego de esa crisis que afectó a Japón por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Ellos vienen aquí a República Dominicana y se instalan aquí en Dajabón, en La Vigía, y vienen con un fin, desarrollar la agricultura en el país, que en esos momentos estaba atrasado. Los japoneses llegaron aquí, ya tenía mucho conocimiento de lo que es la molinería en el arroz, que hoy en día el dominicano puede tener orgullo de decir que es autosuficiente en arroz, y los japoneses fueron parte del desarrollo. Aquí se destacan familias como los Yamanaka, los Mukai, Takeshi Mukai, que es mi papá, desarrolla también una factoría aquí en Dajabón, que ya está en Montecristi, pero sus inicios estuvieron aquí. Aquí pasó algo muy curioso y es que llegó un oficial del ejército y nos mandó a sacar a todos de manera inmediata. Estamos hablando de una
Ponga freno para acá, esto es muy complicado, esto es vaina internacional. No, es verdad. Son cosas positivas porque es la colonia japonesa. No, abogada como tú, con una, con aprender a ustedes, porque por lo contrario, como uno dice, usted para acá, usted, hablando aquí, usted tiene una foto. Lo cierto es que asumimos que el oficial simplemente estaba cumpliendo con su deber, pero me pareció curioso el hecho de que no se puede andar libremente por nuestra frontera. Posiblemente eso tendrá su explicación que yo como ignorante de estos temas desconozco. Pero desde este punto continuamos el recorrido para finalmente conocer algo también muy peculiar y es el único cementerio japonés en todo el país que se encuentra también en la Vigía de Dajabón. Este es el primer y el único cementerio japonés en el país. En el país. Puede ser, mi hermano. Son esos apellidos de esos primeros japoneses que llegaron en ese asentamiento del 56. Están los Yamamoto, Shiraki, Shigetome, Yamanaka, Mukai, Saito, Hiromitsu. Y entonces tú vienes siendo como tercera generación, más o menos. Segunda generación. Segunda generación. ¿Tu padre está vivo todavía? Sí. Ah, claro, tu padre vino a los 5 años. Sí. Oh, wow. Como decimos, con el debido respeto, porque esto es un cementerio, ¿no? Aquí están las tumbas. Me llamó la atención que lo primero que veo es el apellido Yamamoto. Nosotros tenemos mucha familiaridad, casualmente, con una familia Yamamoto. 1917 y fallece en el 2005 la señora Shigeko. Le decíamos la Obachan Yamamoto. Obachan significa abuela. Wow. Y generalmente el dominicano, como le decíamos Obachan o Jichan, que significa abuelo, creían que era ese su nombre. Qué bonito. Y así a todos. Ok, porque entonces ya esta viene siendo tu Esta es familia. mi familia, sí, la Shigetome. Mi abuelo y mi abuela. O sea que estamos hablando que tu abuela y tu abuelo fallecen en el 69. Sí, murió joven porque murió en uno de los primeros accidentes de tránsito de motores. Los japoneses fueron uno de los primeros que trajeron motores aquí al país. Oye, eso, qué locura. En el año 69 ya habían motores que habían traído los japoneses, oigan eso. Yasuoka, son Yamanaka, Kokubun, Yamanaka. Esta es la única lápida que yo veo que tiene una cruz cristiana, porque en los cementerios de ustedes los japoneses, o sea, ¿qué costumbre espiritual hay? No todos fueron cristianos cuando vinieron y conocieron el cristianismo aquí en Dominicana. Ah, mira. Sí, piedras en pirámides. La mayoría tienen esto. La botellita de agua, si tú te fijas, mentas. Menta, wow. Sí, mentas. Incienso. Sí, esta parte tiene tierra. Cuando tú vienes a visitar a una de las personas que están aquí, flores, menta, oye qué curioso, menta, señores, no es mentira, menta, el agua y el incienso. Juntar las manos y decir 3 veces Nammyo Renge Kyo. Sería, por ejemplo, oigan cómo es. Nammyo Renge Kyo, Nammyo Renge Kyo. 3 veces. ¿Y eso qué significa? Nammyo Renge Kyo. Nammyo Renge Kyo es un canto budista, la ley de causa y efecto. Renge es la flor de loto y Kyo es como dándole fuerza a la oración. Cosa curiosa del tema del cementerio japonés. ¿Conocía usted eso? Pues déjelo ahí en los comentarios. Luego de conocer esa comunidad de la Vigía y el cementerio japonés, llegamos al famoso Parque Industrial Kodebi, que también cuenta con un buen restaurante donde aproveché para comerme un buen chivo liniero. Compartimos un rato con la gente de Kodebi y es bueno que sepas que dentro del parque también cuentan con un hotel con todas las amenidades y comodidades necesarias. En el medio de Dajabón encontramos este oasis, que se trata de Villas Kodebi. Y es que Villas Kodebi es un complemento dentro del mismo parque industrial donde han creado este complejo hotelero que cuenta con piscinas, restaurantes, que eso es una delicia. Pero vamos a echarle un vistazo. Yo caminando a mi habitación, miren cómo me encuentro con estos pavos reales. Cuando usted ve un pavo real tan colorido como ese, que es muy llamativo, ese es un macho. El pavo hembra es menos llamativo. Y eso es, señores, porque incluso en el mundo animal, el macho tiene que pavonearse y tiene que lucir bonito para poder conseguirse a la hembra. Fíjense la jardinería, el amor y el cariño que se le ha puesto a este proyecto. Se siente como un remanso de paz. Esto es lo curioso. Estamos justo al lado de la frontera con Haití. Pero este lugar ha sido como un punto de unión entre los dos países, pero de manera pacífica. Vamos a ver la habitación, que esta fue la que nos tocó. Vamos a echarle un vistazo. Usted tiene una serie de habitaciones como esta, con su baño privado, su balconcito, televisor, para un merecido descanso, señores.
luego de usted pasarse todo el día conociendo de esta zona de Dajabón, de Montecristi. El hecho de usted llegar a un lugar así, con un espacio de trabajo, incluso aquí, que usted puede sentarse con su computadora. Y tengo mi balconcito ahí por si quiero darme un cigarro en la noche o compartir con la gente que andamos el día de hoy. Así que mejor de ahí, imposible, señor. Y al día siguiente nos preparábamos para finalmente conocer cómo sería el festival gastronómico japonés que se celebraría en la vigía de Dajabón. Pero antes de mostrarte todo lo que viene, te quiero pedir 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas a este canal y así sigas apoyándonos para llevar más contenido. Señores, aquí estoy con Kota, japonés, representante de la JICA. Háblame un poquito del trabajo de ustedes en la JICA ahora mismo. Sí, hay muchas actividades, pero aquí en República Dominicana nosotros trabajamos 61 años de cooperación, mejoría de desarrollo social, medio ambiente, cambio climático y mejoría de gobernanza. Hay otro proyecto de transporte en Santo Domingo, mejoría de tapón. ¡Ay, qué bueno! Gracias, hermano. Entonces Japón está contribuyendo para mejorar a tapón en Santo Domingo. Dios te oiga, hermano. Gracias por ese aporte. Como Dajabón es una ciudad súper importante para nosotros, bastante diferente escenario. Poquito voy a hablar sobre música. Música aquí, ¿no? Es que el hombre es músico y va a tocar ahorita al mediodía, vas a tocar. Sí, sí. Y antes de que empezaran las actividades, había que echarle un vistazo a la gente que ya estaba llegando. Y me pareció curioso ver incluso niños ya vistiendo con trajes típicos japoneses. Ese ropa, traje tradicional de Japón, se llama yukata. Ponemos mire qué esto chulería. en verano porque es más fresco. Hay muchos colores también. Soy voluntaria de JICA. ¿Qué ciudad de Japón eres? De Kioto. Dicen que es muy bonita, que hay que visitarla sí o sí. Sí. Yo tengo que ir a Japón, señor, este año sí o sí. Eres de la embajada. Sí, trabajo para la embajada. Vestimenta es la misma que ella, el mismo nombre. Ajá, el mismo nombre, yukata. Miren qué bonito los detalles, increíble. Ah, tú eres cantante. O sea que tú músico y ella cantando. Ah, no, pero espérate, hermano. Mira, es que todas las chicas que están aquí, ellas son parte de la banda de música. Y mezcla de música de cada región. Aquí tiene merengue, bachata. Pero la pregunta importante. ¿Saben bailar merengue? La japonesa, ¿baila merengue? Más o menos. Ah, pues, después yo tengo que bailar merengue con una japonesa de ella, porque hay que ver si es verdad. Espero que le guste mi país, es lo más importante. Y siempre bienvenido. ¿Conoce la danza Butó? Budo. Yo soy fanático de la danza Butó y de las películas japonesas y de los libros de Japón. Murakami, por ejemplo. Murakami, bueno, ¿verdad? Bueno, Murakami Haruki. Señores, le estoy tirando su dato a los japoneses para que ellos entiendan que uno conoce un poquito, digo yo, ¿eh? Sí, es. Lo único que me falta es ir a Japón. Después que vaya a Japón, entonces ya volvemos y hablamos. Seguimos, señores, que ahora que la cosa empieza a ponerse buena aquí en el festival, ya ustedes saben. Señores, estoy con el profesor Iván Gatón, que no necesita mucha introducción. ¿Cuál es la mejor pregunta que se le puede hacer al profesor? Y oiga lo que me lanzó ChatGPT. ¿Qué parte de nuestra historia cree que los dominicanos hemos olvidado y que necesitamos recuperar el día de hoy? Yo creo que el acontecimiento más importante que ha tenido la humanidad, y así lo dicen todos los escritos, fue la llegada de los europeos a América. ¿Dónde comienza ese proceso histórico que cambió la humanidad para siempre? Aquí. Para mí ese es el acontecimiento que nosotros todavía no hemos valorado en su justa dimensión. Que usted vaya por la zona colonial y usted diga, ahí estuvo el primer castillo, aquí estuvo la primera fortaleza, de aquí fue que salieron los conquistadores, más aún, judicialmente, hasta Venezuela, hasta 1789, pertenecía a República Dominicana y que Estados Unidos, que es hoy el imperio más poderoso del planeta, haya sido descubierto por Ponce de León, cuya casa está en San Rafael del Yuma y que sale de San Rafael del Yuma, descubren la Florida, es decir, que Estados Unidos se descubra desde aquí, pero es que hay muchas cosas, nada que se hiciera en ese proceso histórico que se llama modernidad, que no tuviese la génesis en lo que hoy es República Dominicana. Todos sabemos todo el tema que hay con la frontera, todo lo que usted defiende, que nosotros los dominicanos conozcamos de nuestra historia para valorar lo que hay. Cuando uno ve un modelo de negocio como Codevi, que uno ve que hay 17,000 empleados y más de 14,000 haitianos trabajando, yo entiendo que una solución podría ser blindar la frontera
de emprendimiento como el de Codevi. ¿O qué usted cree, profesor? Es una demostración inequívoca porque el beneficio es mutuo. Tenemos un socio comercial que nos compra lo que quizás no nos comprarían en otros lugares. ¿De qué viviría la mayoría de la gente en la frontera si no estuvieran los mercados binacionales? Pero otro asunto importante que nosotros olvidamos, en mi caso, al igual que usted, que conocemos Haití, pero la mayoría de nosotros no conocemos Haití. Y algo que uno se da cuenta es que donde está el pan está la patria. Y me atrevería a asegurar que en Dajabón hay menos haitianos que en cualquier ciudad que esté más hacia el este de la República Dominicana. Y uno de los problemas más graves que tenemos como dominicanos es que la mayoría no conocemos ni siquiera la frontera. Es más, Capotillo, que ahí está el monumento que simboliza nuestra restauración, y la gente no sabe dónde queda. ¿Dónde empieza el país? En la frontera. No hemos ido a los sitios. No conocemos el país. Yo tengo que acompañar, profesor, ahí que la gente ponga su comentario en algún viaje de eso. O yo llevámoslo, pero yo prefiero que me lleve él a mí. De verdad que es un placer, como siempre. Yo quiero darle las gracias por el trabajo que usted hace, porque uno aprende mucho. En estos días con la muchacha en Corea, aprendí mucho. El lugar que usted mostró en Baní, me encantó. Y yo creo que lo que usted hace es importante, porque todavía nosotros no hemos, como dirían los poetas, aquilatado donde vivimos. Siga su éxito y gracias por todo lo que usted hace por el país. Seguimos, señores. Un momento importante y muy emotivo del festival fue cuando empezaron a rememorar a esos primeros japoneses que llegaron en el 56, donde algunos de ellos dieron sus testimonios, hicieron anécdotas, mostraron fotografías de todo lo que vivieron, incluso cuando embarcaron desde Japón, y ver el respeto, la resiliencia y la ética de trabajo de esos japoneses es algo digno de admirar. Pero mi amigo Alex de Quisqueya Life está haciendo un trabajo aún más profundo y tiene un mensaje para nosotros. Hey, ¿qué es lo que es, mi hermano William? Excelente lo que usted está haciendo con esa historia sobre Dajabón. Pero sabes que la cosa va más profundo todavía. La historia de los japoneses ahí, bueno, yo tuve que ir yo mismo y entrevistar a varios de los descendientes, así como muchos de los dominicanos que vivieron junto con esos japoneses. Hasta hay dominicanos ahí que todavía hablan japonés. Konnichiwa. Y ni hablando de los descendientes que quieren mantener la cultura como tú también lo demostraste. Así que si quieren saber más acerca de la historia de los japoneses y los descendientes y por qué muchos de ellos todavía hablan japonés, incluyendo los dominicanos, vayan a nuestro canal y vean ahí ese documental nuestro. ¿Verdad? Para adelante. Abur mi gente. Una locura, aquí hay muchísimas personalidades. Detrás de mí podemos ver todos los stands, todo lo que tiene que ver con la parte gastronómica, artística, artesanal y no menos importante, hasta un japonés tocando merengue con güiro y tambora. Yo nunca había visto eso. Conocí un poquito del ambiente que hay por aquí y algunas de las personalidades que también dijeron presente el día de hoy. Yo le digo si lo veo para Europa, para allá, yo no sé. ¿Y no llama? Sí, sí. ¡Anda, al diablo! Ustedes son de La Vega. Somos de La Vega. Porque yo estudié en la Inmaculada. Voy a tomar una foto con usted. Mi hermano, tómeme esa foto ahí. Primero agradecerte, William, a ti y a todo tu equipo, que este festival se iba a realizar, lo supimos por ti, por tus redes sociales. Suscríbanse, señores, vale la pena aprender sobre el arte y la cultura, en especial esta oportunidad que nos trajo desde Samaná, nos trajo a la colonia japonesa en República Dominicana. ¿Contenta la doña porque está aquí? Contentísima, alegre. Hermano, pues muchas gracias por ese apoyo y que disfruten mucho del festival, mi doña. Disfrute y coma mucho, que a eso es que yo voy ahora. Ese caballero que está allá, mira, ese verdugo. Ese es mi hermano. Hermano William. El buen Dai Chiguetones, descendiente directo de los primeros japoneses. ¿Sí o no? Aquí, míralo ahí el don. Ahí, papá. Ay, pero míralo ahí el don, míralo ahí. Hermanos son. Hermano, o sea que cuidado con lo que usted hizo por ahí. Señor, el buen Dai tiene aquí su negocito. Él no es así. ¿Qué es lo que tenemos por aquí, mi hermano? Bueno, aquí nosotros tenemos Saku Market. Comenzamos a emprender en una estación de combustible que tenemos. Pusimos el food shop y le hemos dado un toque oriental. Le debemos esa visita al buen Dai en ese parador. ¿Dónde está la bomba, hermano? ¿Cómo es? La estación está en Santiago de la Cruz, camino a Loma de Cabrera. Esto es un okonomiyaki, es una receta de mi esposo, es decir, es una comida callejera de Japón. Está hecho de harina, huevo y repollo. Lo crujiente que tienes dentro es repollo. Vamos a darle la probadita en vivo. Okonomiyaki, comida callejera de Japón. Vamos a ver. Me gustó el crujiente al final.
que viene siendo el repollo. Wow, mira qué curioso plato, muy bueno. Tiene un poquito de tocineta también. Ah, ok, o sea que a lo mejor puede ser que me haya tocado una tocineta. Wow, hermano, felicidades. Placer, gracias por visitar. Eso se llama gyoza. Ah, la Es gyoza, como el claro. dumpling. Y esto aquí es como un caldo. Sí, es como si fuera el sancocho japonés, el curry. Que va acompañado de arroz. Así que Tenemos este sancocho japonés, que yo le voy a dar una prueba ahí. Ah, tiene un olor a curry, ¿verdad? Es curry. Ah, que es curry. Oh, que es curry. Vamos aquí en vivo a ver qué tal. A mí me gusta porque a mí me gusta la comida hindú. No sabía yo que había como esa fusión. Hay una fusión ahí entre la comida japonesa con el curry, que es de la India, ¿no? ¡Wow! Ok, estas son unas gyozas rellenas de pollo con vegetales. Vamos a dar la probadita. Estoy agarrándolo con mi palito guillado porque no lo voy a agarrar con un tenedor, ¿verdad que sí? Mira, me gustó. Y con la salsita de soya, bastante bueno. Buen provecho. Takoyakis, baitetsu. ¿Y eso viene relleno de algo? Sí, viene relleno tradicionalmente de pulpo, porque este es un plato callejero japonés. Como por ejemplo aquí las empanadas y demás, eso es lo que tú encuentras allá en Japón. Bueno, la Japón Fest es un espacio, para promover la cultura del Japón, los lazos de amistad entre nuestro pueblo y el pueblo japonés. 69 años para encontrarnos en familia en favor del desarrollo de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, don Jaime, cómo no. Miren esto, qué chulería, porque este caballero no solamente que me saluda, pero él está con una Sapporo, cerveza japonesa, y la Tsingtao, que es la cerveza china, que tú sabes que yo acabo de venir de allá. Óyeme, te vi por allá en ese viaje, estaba chulísimo, óyeme, eso es el futuro para allá. Veo que viniste con tu familia, con tus niñas. De Santo Domingo venimos por un anuncio tuyo que vimos en las redes sociales y dijimos, bueno, vamos para allá. Ah, pero qué chulo. ¿Y las niñas les gustó? ¿Están contentas? Por lo menos la sacaron de la capital. Mírenlo ahí, señores. No, pues sigan disfrutando, hermano. Un gusto y gracias por eso. Estoy con Goku, que también vino a acompañarnos aquí al festival. Así que salud con esta cervecita japonesa Sapporo. Que aquí están diseñando como los origamis. Y otra cosa que veo chula es que las chicas que se acercan les ponen el traje. La cultural tradicional japonesa, yukata. Pero tú pareces una japonesita más. Ay, sí. Señores, miren qué chulería. Miren, por ejemplo, los niños como están interactuando. Miren esa niña como está diseñando su origami. Actividades que también se están haciendo aquí, además de la gastronomía, la música, pues también tenemos esta parte dinámica de los niños, ¿no? Que yo creo que eso vale mucho también. Pues somos parte del stand de Santiago Rodríguez mostrando todo lo que es un poco de lo nuestro. ¿Y está chulo eso por allá, mi amor? Chulísimo. Tienen que visitarnos porque Santiago Rodríguez lo tiene todo y un chin más. Tengo pendiente yo una visita por allá, esa zona. Esperamos, William, visítanos, tenemos de todo para ti, todo tipo de aventura, lo que tú quieras. No, pues si así hay que ir mañana mismo, mi hermano, porque así es como me gusta que me inviten, está bien. Te vamos a acordar de todo allá, William. Gracias, mi amor, gracias. Ustedes han visto videos anteriores míos, posiblemente habrán visto un video yo grabando en Río Limpio, provincia de Elías Piña. El buen Chicho, de la gente que nos recibió a nosotros allá en Río Limpio. Aquí estamos con Café Chicho. Totalmente natural, 100% puro. Me alegra mucho que esté tirando para adelante y tengo que volver a Río Limpio porque es una comunidad hermosa de nuestro país. Aquí estoy con este adolescente niño, descendiente de esos japoneses y lo más importante, seguidor del canal. ¿Es así, mi hermanito? Siempre fiel al canal viendo los videos todos los días. Por eso es que se deben que suscribir. El descendiente de mi familia son samuráis de Japón. La familia Hiromitsu. Yo nací en Toyohashi, Japón. Yo tengo dos nacionalidades, es japonesa y rumana. Yo vine a República Dominicana a los 6 meses y me crié aquí con su idioma y su cultura. En 2011 hubo un terremoto masivo en Japón en el año 2011. Entonces, cuando tenía 6 meses, tuvimos que evacuar y aquí vino mi familia. ¿Tú te consideras japonés o dominicano? ¿Cómo es? Yo me considero los dos. Campeón, señores, hermano, un placer y gracias por tu apoyo a los videos, de verdad que sí. Yo quisiera saber qué es lo que pinta mi hermano Johan Ature en una cuestión japonesa, diga. Aquí estamos vendiendo mochi. Mochi es un postre japonés tradicional que se hace con harina de arroz. Tenemos varios rellenos, hay de matcha, que es té verde, y tenemos de fresa. Bien gomoso. Sí, es como bien gomoso, vamos a ver. Mira cómo luce el matcha por dentro, que la verdad que tiene una buena esencia, sí. Y aquí podemos probar de todo, no solamente los salados, sino también los dulces.
Lo cierto es que el evento continuó con muy buena vibra, empapándonos cada vez más de esa cultura tan fascinante como es esa cultura japonesa. Y entre risas, mucha comida y muy buen ambiente, hay un mensaje que quiero que quede claro. Como decíamos al principio del video, el que no conoce su frontera no puede amar su país ni su patria. Qué bonito haber vivido esa experiencia con esos emprendimientos de gente de Dajabón haciendo cosas nuevas, sobre todo brindando diversión, pero al mismo tiempo cultura. Qué bonito ver ese encuentro entre esas dos naciones, como lo son Japón y República Dominicana, con tantos testimonios de esos japoneses y esa descendencia rindiendo esos frutos. Así que si llegaste hasta este punto del video, no te olvides suscribirte, dejar tu comentario, hacerle like, compartirlo con todo amante de la República Dominicana. Nos veremos en una próxima aventura, Bendiciones y que viva la República Dominicana. Sí, señor.